Bueno, pero ¿en qué consiste este cambio en cuanto somos así? Lo vamos a ver. Segunda parte, ¿en qué consiste el cambio? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, ahí está el cambio, ¿verdad? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fijaros, está ahí escrito, el cambio consiste en dejar una pérdida que yo consideraba una ganancia para obtener una ganancia que a mí me parecía una pérdida. Es un cambio radical, es darle la vuelta al calcetín, ¿verdad? Si os fijáis en las palabras de Pablo, el cristianismo no es algo que se añade a lo que teníamos antes, como mucha gente piensa, ¿no? El cristianismo es esencial o no lo es lo que yo decía antes del complemento. Yo puedo dejar un complemento, ¿no? Una mujer un pendiente o un sombrero, y seguir siendo ella misma. Pero el cristianismo no es un complemento, es esencial o no lo es. Si Cristo no está controlando tu vida, si Él solo es un complemento que la mejora y la decora con una supuesta piedad, entonces olvídate, no eres cristiano. La luz que trae el Evangelio a nuestra vida es de tal magnitud que le da una bofetada enorme a nuestro ego y solo por la misericordia de Dios podemos soportarla para bien. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Por nuestra naturaleza caída, tenemos tendencia a pensar que somos tan buenos como los demás, incluso muchas veces mejor si cabe. Y claro, si esto es así delante de los hombres, no iba a ser menos delante de Dios, lo que nos lleva a creer que si alguien se tiene ganado el cielo, ese soy yo. Y así estaba Pablo antes. Lo vimos en el sermón anterior. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y sin embargo, ahora, a la luz del Evangelio y con respecto a la salvación, hace un cálculo más exacto de sus ganancias y resulta que lo que antes veía como una ganancia, ahora lo ve como una pérdida y además como una terrible pérdida. Es tan terrible esta pérdida que en el versículo 8 nos lo dice de 3 maneras diferentes para que nos quede claro. Dice en el versículo 8, todo es una pérdida cuando se compara con Cristo. Para poder conocer a Cristo lo he perdido todo. Y además, ahora todos mis logros anteriores los considero basura. Para que lo entiendas bien, vamos a intentar poner un ejemplo. Piensa en alguien que ha estado ingresando dinero falso en su banco de una persona que le ha estado pagando por sus servicios. Un estafador. En nuestro caso, ¿quién es el estafador? El diablo. Y llega un día en el que el director del banco le llama para comunicarle que los apuntes bancarios que él creía que tenía no los tiene. Peor aún, que lo que realmente tiene son números rojos por tener la cuenta en descubierto. O sea, que no solo no tiene lo que creía que tenía, tampoco tiene la cuenta a cero, que siendo malo, bueno. No, es que lo que realmente tiene es una deuda. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Esa es la pérdida de la que habla Pablo. No dice que solo tenía la cuenta a cero. Dice que lo que ha descubierto es que tenía en el banco una gran pérdida por la deuda que había contraído. Y lo que hizo Pablo, ese terrible descubrimiento, en él fue lo siguiente. Primero, el Señor le demostró una idea completamente diferente de sí mismo. ¿Qué es lo que vio Pablo cuando se encontró con Jesucristo? Lo primero, sobre él mismo, la manera de verse a sí mismo cambió por completo. Antes creía que era el mejor de todos. Ahora sabe que él es el primero de los pecadores. Qué cambio, ¿verdad? Antes era un judío circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley, pues era irreprensible, perseguidor de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, alguien terriblemente orgulloso y sin embargo ahora estaba avergonzado de sí mismo. Menudo cambio sobre sí mismo, ¿verdad? Vemos que su manera de verse fue totalmente invertida.
El Señor le descubrió que en vez de ser aceptado por Dios, lo que estaba pasando es que estaba siendo rechazado por Él. Descubrió que en vez de crecer en santidad, se estaba alejando del camino marcado por Dios. Fijaros, también se dio cuenta de que todos sus logros, los que él iba sumando en el banco como justicias delante de Dios, eran testigos de su fracaso, testigos que le acusaban de no haber cumplido la ley como Dios quería que se cumpliese. En definitiva, todo lo que Pablo creía que eran activos en el banco de Dios, en realidad eran pasivos que se volvían en su contra. Es por eso que dice que cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y para nosotros, no ser conscientes de esto día a día y cada día más, y llamarme cristiano, es una señal de que las cosas no van bien en mi vida. No ser conscientes cada día más y más de que nuestro corazón es un nido de corrupción y podredumbre si no lo limpia la palabra del Señor, es un indicio de que no hemos sido asidos por Cristo para ser limpiados por Él. Pablo podría presumir delante de cualquiera de ser el mejor en todo. Era un tipo intelectualmente brillante y con una preparación teológica en el judaísmo que haría palidecer al más capacitado, al más competente y especializado de su época. Pero la luz que Cristo le mostró de sí mismo fue algo completamente diferente a lo que él se imaginaba que era. Y en ese momento fue consciente de su pecado y corrupción. Solo alguien iluminado por Dios de esta manera puede decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo alguien iluminado por Dios puede decir esto. Solo alguien que ha experimentado semejante transformación, solo alguien que ha visto a Cristo y su perfecta su justicia, puede llegar a decir que sus anteriores logros eran skúbalon. Lo que significa en griego es literalmente excremento. Estamos adentrándonos en el centro del Evangelio, el corazón mismo de la revelación cristiana. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y de qué se trata la vida? Y en este primer punto que estamos viendo, ¿quién soy yo?, Pablo nos muestra que todo, comparado con Cristo, es una auténtica basura. Tenemos una idea completamente diferente de nosotros mismos ahora que cuando nos entregamos al Señor. Más aún, somos conscientes cada día más de la terrible podredumbre que anida en nuestro corazón si no la limpiamos día a día con la palabra de Dios. Pero además de tener una idea completamente diferente sobre sí, como resultado de esta revelación de Dios, también vemos que Pablo tiene una idea muy diferente sobre quién es Dios. Lo vemos. Segundo, una idea completamente diferente de Dios. Bien, Pablo ya no piensa que Dios es un Dios distante y con el que se relaciona a través de ritos y mandatos. Ahora sabe que es un Dios de amor y que puso su vida para que él pudiese salvarse. Que la ley le condenaba, pero Dios ahora mismo cumplió por él para que su vida fuese también suya. Que la ley le condenaba, pero que Dios murió, o sea, Cristo murió por él para que no tuviese que morir eternamente. Que la ley le condenaba, pero que Cristo resucitó para que él pudiese tener vida juntamente con él. O sea, que la ley le condenaba en todo, pero Cristo cumplió la vida, la muerte y la resurrección para que fuese liberado en él. Ya es otro Dios completamente diferente al que él pensaba. Ya no se relacionó con él de manera fría, distante y ritual. Antes lo hacía presentando sus propias justicias como méritos, como si Dios le debiese algo por ello, pero ahora se humilla ante él y vemos que dice en el versículo 8 que Cristo Jesús es su Señor. Otra vez, otra pregunta para nosotros. ¿Es esta nuestra idea de Dios y nuestra relación con Él? Porque a Pablo, el tener una idea de sí mismo y de Dios tan completamente diferente a la que tenía, le lleva a descubrir, y es lo que vamos a ver ahora, una vida también radicalmente diferente. Ve la vida ahora como Dios quiere que la veamos. Tercer punto. Una idea completamente diferente de la vida. Pablo tiene una idea de la vida completamente diferente y también del propósito de la vida. Antes era un tipo preparado y bien situado entre la jerarquía judía.
fariseo, y un maestro de la ley con sus contactos bien unidos para poder ir ascendiendo socialmente. Pero ahora nos dice que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no tiene más motivaciones en la vida que Cristo mismo. No son las mismas motivaciones que antes, ¿no? Al único que aspira es a conocer, y esto lo vamos a ver en la tercera parte, a conocer cada día más a Cristo y servirle. Así que la idea de la vida y el propósito de la vida para él ya no es el mismo. El de la muerte tampoco. Como vimos en el capítulo 1, la muerte ya no tiene el mismo significado que tenía para él antes, porque ahora significa estar con Cristo. Por eso tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. Pero claro, quedarse en la carne es más necesario, decía él, por causa de los filipenses. ¿Os dais cuenta? Todo trastocado, la vida y la muerte. ¿Y nosotros? Al igual que Pablo, tenemos una idea completamente diferente de la vida y de la muerte de la que teníamos antes, ¿o nos sigue dando todo igual? Porque a veces da la sensación de que en esta vida Cristo no es una ganancia, sino más bien una carga. ¿Y de la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? Porque a la muerte le tenemos un pavor que condiciona toda nuestra vida aquí. Y eso ya nos da una señal de en quién tenemos puesta nuestra confianza, ¿verdad? ¿Somos capaces de ver la muerte como la veía Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabiendo que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos capaces de ver la muerte así?